Seguimos el diálogo con el doctor Alberto Varela, de Ferrer Abogados. Varela, plantea entonces la exigencia de la OCDE o este informe de pares que exige a Uruguay avanzar en modificaciones a nivel del régimen de sociedades anónimas, por un lado, y establecer acuerdos comerciales. ¿Qué debería hacer Uruguay? Hemos hablado de los acuerdos, pero ¿qué pasa con el tema del régimen societario? ¿En qué medida eso puede facilitarle, por ejemplo, a Uruguay una negociación? Bueno, en materia de régimen accionario vamos a tener que cambiar, es tarde o temprano, es decir, la idea es que sea más tarde que temprano, no tenemos apuro, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, es decir, la OCDE juzga actitudes de los países más que los cambios concretos, es decir, estas cosas, si bien se establecen plazos para que no se dilaten, lo importante es la actitud que toma el país, es decir, que haya un proyecto de ley en consideración del Parlamento y demás, pero no tanto la aprobación en sí misma. Lo que nos están pidiendo, por lo menos, es que las acciones anónimas, que por algo se llaman anónimas, dejen de serlo y de alguna manera se registre en algún lugar de quién son las acciones en determinado momento. Y ahí, digamos, hay muchos regímenes para imitar o para copiar o para inspirarse. Una cosa que yo haría es inspirarme, por ejemplo, en British Virgin Islands, que es un país, una isla que pertenece al Commonwealth y que está en la lista blanca muy cómodamente. Está mejor que nosotros. Está mucho mejor que nosotros. Y entonces hay que copiar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen esos países, los países que están en la lista blanca, que han negociado con mucha astucia, con mucha inteligencia? Hay que ver qué hizo Gibraltar, hay que ver qué hizo Islas Jersey, hay que ver qué hicieron otros países. Convendrá conmigo que hay mucha gente, seguramente buena parte de los televidentes, que todo ese conjunto de países les suena a paraísos fiscales con mayúscula. Ellos sí son paraísos fiscales. Nosotros somos un infierno fiscal. Nosotros pagamos muchísimos impuestos. Lo que pasa es que se ha cambiado el concepto de paraíso fiscal. Es decir, ya no es el tema de la OCDE, es que a la OCDE primero nos vendió el tema de la globalización y de bajar las barreras aduaneras y de bajar los impuestos para que sus productos pudieran entrar libremente. Ellos decían, ¿cómo puede ser que estos países prefieran proteger a sus industrias y no comprar buenos productos? Y nosotros salimos a levantar nuestras barreras y dejar entrar sus productos. Ahora, cuando nos ponemos eficientes en el terreno tributario, y dicen, no, ahí no hay que ser eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, eso es a race to the bottom, es una carrera hacia el fondo. Entonces, ese tipo de competencia a quien es más eficiente desde el punto de vista fiscal no me gusta. Entonces, claro, porque la jurisdicción se vuelve atractiva en materia de tasa impositiva. Y sí, capaz que se vienen los capitales para que no es el caso de Uruguay en sí mismo. No es que yo esté adoptando una posición digna de la adolescencia en donde uno dice qué injusto que es el mundo. Lo que me parece, vuelvo al tema del manejo de la culpa. Lo que hay que ser conscientes es que uno tiene que hacer los cambios porque nos obligan, no porque nos conviene. Y en ese contexto, asumir los pedidos que nos hacen con mucha inteligencia, con mucho estudio de los cambios precisos que hay que hacer. Usted ya ha dado un par de recomendaciones o de apreciaciones de rumbo. Ir por el Mercosur le ha parecido una buena idea porque, como usted decía, enlentece. Es un poco la estrategia de los últimos minutos del partido, cuando el partido viene complicado y hay que llevarse la pelota para un córner. ¿Sabe lo que pasa? Que todas estas cosas pasan, yo digo, el economista Gaumont lo podrá decir mejor que yo, pero digo, no va, la crisis no va a pasar en 2 años, pero todas estas cosas tienen como motor las crisis. Entonces, estos impulsos de brutal ferocidad, estos ataques que recibimos, son provocados por la crisis. Uno sabe si en 2 o 3 años las cosas cambiaron y la presión baja. Entonces, el tiempo cuenta. El tiempo cuenta. Vamos a hablar con el economista Gaumont, que ya está en estudios aquí en Nuevo Siglo TV, de los temas de economía global y regional y local también. Pero, Varela, usted decía, bueno, del Mercosur como estrategia y la doble imposición, apuntar a acuerdos de doble imposición. Evidentemente que particularmente los argentinos, que seguramente son la nación, ¿verdad? Los ciudadanos extranjeros que más invierten en términos relativos y absolutos en el Uruguay, mercado inmobiliario particularmente y en negocios en general. Llegan por 2 cosas. Llegan porque sienten más seguro su capital en el Uruguay,
porque Argentina ha sido un país, y esto puede ser discutible, pero aparece bastante claro que es mucho más fluctuante y además es un país mucho más grande. No, no seas tan diplomático. No, bueno, Uruguay ha tenido su crisis también, pero digamos, hemos salido de otra manera, en fin. Y somos países de dimensiones distintas. Pero además porque evidentemente hay una diferencia de renta. ¿Qué es lo que eventualmente puede estar ganando el argentino que tiene un capital acá, más allá de esa seguridad por el capital? Mire, de todas partes del mundo el capital sale fundamentalmente por dos razones. Una, para pagar menos impuestos, pero dos, por el miedo a que en ocasión de una crisis le manoteen su dinero. Por eso es que Suiza, por ejemplo, está haciendo de recaudador de impuestos de Alemania y de Inglaterra porque mantiene el anonimato de los nacionales de eso, o de las empresas de esos países y prefieren esas empresas pagar una renta más alta, pero permanecer en el anonimato. Los argentinos vienen por razones obvias, no solamente por nuestras maravillosas playas, sino para poner a resguardo su capital. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Bueno, hay grandes sectores, digamos. Está en la tierra, que ya hoy en día las personas físicas deberían estar individualizadas. Sí. Están los inmuebles urbanos y suburbanos, que en gran medida están a nombre de sociedades extranjeras, panameñas, BBIs, de algún otro país. Lo que se dice, digamos, de acuerdo, leyendo el peer review de Uruguay, los comentarios de la delegación uruguaya al final, sí, es que ese requisito, es decir, los cambios que hagamos en las anónimas nuestras, van a aplicar también a las corporaciones internacionales que desarrollan el comercio en Uruguay. ¿Tener un inmueble solamente es desarrollar el comercio o no es desarrollar el comercio? ¿Tener el inmueble y alquilarlo es desarrollar el comercio? Porque muchos de los argentinos hoy tienen sus inmuebles a nombre de sociedades anónimas en Uruguay. De anónimas uruguayas o anónimas del exterior. Del exterior. Panameñas, por ejemplo. Claro. Allí habrá que ver hasta dónde se registra. De última, en el caso de las panameñas o en el caso de las BBIs, habrá que estar a lo que Panamá o Islas Vírgenes Británicas comuniquen que es el titular de las acciones. Correcto. Es decir, eso será lo que se registrará después de las modificaciones en Uruguay. Ese es el tema, ¿no? Es decir, sí, ahí se habla de otro capítulo de consideración de bueno, cómo se establece ese régimen para esa sociedad particularmente. Varela, finalmente, usted hacía énfasis al principio de la nota que no hay que generar una alarma, porque bueno, claro, todo esto ha despertado mucha inquietud, declaraciones, incluso desde el sector de los empresarios inmobiliarios, mucho nerviosismo. ¿Usted estima que esto puede tener un tiempo de decantación? ¿Cómo puede afectar finalmente lo que es el asentamiento de capitales argentinos en Uruguay? Si Uruguay hace las cosas bien, si las hace con calma, si tiene una estrategia, si profesionaliza digamos, la relación o la presión que está recibiendo y responde profesionalmente, con astucia. Profesionalmente, a este foro, por ejemplo, fueron un par de representantes del Ministerio de Economía, de expertos tributarios del Ministerio de Economía. ¿Debería recurrirse, por ejemplo, a expertos internacionales, estudios de abogados? Yo no estoy vendiendo servicios, pero lo único que le digo es que todos los países que han negociado muy bien han tercerizado sus negociaciones. En Panamá son estudios, en BBI son estudios, en un montón de países digamos, están muy asesorados. Si hacemos las cosas bien, ningún argentino debería vender su propiedad o dejar de comprar su propiedad en Uruguay por los cambios que se avecinan. La lástima sería que hicieran cambios por miedos infundados, y ese es el problema. Es decir, lo que me parece que hay que mandar ahora al mercado son mensajes claros de hacia dónde vamos. Obviamente, como en todo, es decir, uno en las negociaciones, it takes two to tango, ¿no? Dicen, se necesitan dos para bailar el tango, es decir, el otro también juega. Pero lo fundamental es decir a qué vamos a jugar, si vamos a jugar al empate, si vamos a jugar a ganar, ¿no? Es decir, las grandes lineamientos de para dónde vamos hay que mandarlo cuanto antes para
recuperar la tranquilidad, porque lo más fácil es dar manija en estas circunstancias. El tema particularmente y por lejos es Argentina, básicamente, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Brasil está en otro plano en este caso. Sin embargo, se dice en la revisión de los pares, se dice que es Brasil también la otra jurisdicción relevante que ha pedido. Digamos, apostaría unas fichitas de que fue Argentina, pero eso poco importa, porque la presión la tenemos igual. Doctor Alberto Varela, muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Bueno, el tema va a seguir. Esta revisión de pares, según lo que se evalúa de ahí, Uruguay, bueno, todavía no ha respondido de forma suficiente. Dentro de 6 meses se va a retomar de vuelta el asunto, así que lo invitamos de vuelta. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya venimos con el economista Jorge Caumont. La economía global, qué pasa en Europa, en la región y en la economía uruguaya. Experto de